Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Estamos a jueves 27 de mayo y también listos para comenzar este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Pero antes de todo es un día especial, es el Día de la Madre aquí en nuestro país y bueno, quiero mandarles un fuerte abrazo a las mamás de la Iglesia de la Comunidad y también de las otras mamás que nos siguen en esta transmisión. Ruego al Señor que siga dándoles sabiduría, ¿no? Que inunde con su amor, su gracia y su paciencia en sus vidas. Muchas felicidades, hermanas. Dios las bendiga mucho. Ahora, este tiempo vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Así que acompáñenme a orar, hermanos. Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, queremos esta mañana agradecerte, Señor, por las mamás de la Iglesia de la Comunidad y las mamás de toda Bolivia, Señor. Te rogamos que en tu bondad llenes de gracia a tus hijas, Señor, y a las que aún no han llegado a tus pies, Señor, que tú puedas obrar, que llegue el Evangelio a sus vidas, Señor, y que puedan servirte y honrarte también. Padre, queremos dejar este tiempo en tus manos de devocional y ayúdanos en la comprensión de tu palabra. Esto te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hoy continuaremos nuestro tiempo devocional en el libro de Malaquías. Este libro está muy relacionado con nuestro mundo, ¿sí? En este tiempo, y vamos a dar lectura al capítulo 2, versículo 5 al 9, y vamos a continuar con nuestro estudio. La palabra de Dios dice así: Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Este texto es sumamente importante para lo que estamos estudiando. Es un pasaje que el Señor está dirigiéndose a los sacerdotes en los días de Malaquía. Este pasaje podemos dividirlo en dos, ¿sí? En primer lugar podemos ver el reconocimiento de la fidelidad de los sacerdotes, ¿no? De los antiguos sacerdotes. Eso está en los versículos 5 hasta el 7. En la segunda parte de este pasaje podemos ver el reclamo hacia la infidelidad actual que estaban teniendo los sacerdotes. En el versículo 4, Dios hizo una referencia al pacto que estableció con Leví. Leví instituyó la tribu que estaba encargada del servicio al Señor. Los levitas llegaron a ser ministros de Jehová, primero en el tabernáculo, en el desierto, y luego en el templo. En los versos que vamos a estar meditando esta mañana, Dios se dirige a los sacerdotes que descendían de esta tribu, diciéndoles que debían prestar atención a la ley, ¿sí? Esa ley que Él ya había dado a sus antepasados. Algo especial que debemos recordar es que Dios le dijo a Moisés que no le diera tierra por heredad a los levitas. Y la razón es que Jehová Dios era la heredad de ellos. Cuando Dios describe el pacto, dice: mi pacto fue con él de vida y de paz. ¿Sí? En otras palabras, mientras los sacerdotes cumplían bien sus funciones y mantenían fidelidad a Dios, ellos recibían vida y también recibían bendición. Pero los sacerdotes judíos de la época de Malaquías, engañándose a sí mismos, clamaron al punto de exigir sus privilegios del pacto, como si Dios estuviera obligado
a bendecirlos por ese pacto. Pero, hermanos, ellos estaban descuidando las condiciones del mismo pacto. Ellos estaban viviendo libres de todas las obligaciones del pacto que les imponía un servicio y adoración a Dios. Por esta razón, Dios muestra las verdaderas características de un sacerdocio que era fiel a Dios, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con esa finalidad de que los sacerdotes del tiempo de Malaquías se evaluaran, se revisaran y se arrepintieran de lo que estaban haciendo, ¿sí? Cuando ellos vean esas normas que Dios había puesto en el pacto, ellos deberían de sentir que estaban haciendo mal. En los siguientes versos, Dios destaca el ministerio de estos sacerdotes. Eso es lo que nos muestra su palabra. Primero, en el versículo 6, en su primera parte, dice, la ley de verdad estuvo en su boca, ¿sí? Así que ellos enseñaron la verdad. Iniquidad no fue hallada en sus labios, dice la palabra. En otras palabras, hermanos, los sacerdotes se dedicaron a instruir al pueblo en la ley de Dios, la ley de verdad. Y no solo eso, sino que ellos mismos estaban hablando verdad. Hermanos, Dios es un Dios de verdad y sus representantes deben tener la misma característica. En segundo lugar, dice que estos sacerdotes, ¿no? Los antiguos actuaron con rectitud. Y ese es otro aspecto del ministerio de los sacerdotes que Dios está destacando en este verso, ¿sí? En paz y en justicia anduvo conmigo, dice el Señor. Hermanos, Dios es un Dios de paz, es un Dios de justicia. Y por ende, los que andan con Él deben vivir como Él vive, ¿sí? La palabra justicia es muy interesante. Significa un lugar plano, una llanura, es decir, un lugar donde no hay nada torcido o escondido. Y esa es la característica del gobierno de Dios, ¿sí? Los sacerdotes también, dice la palabra, que convirtieron a muchos de su pecado. Qué hermosas palabras les dice el Señor. A muchos hizo apartar de la iniquidad. Lograron hacer esto porque ellos fueron personas que estuvieran atentos al consejo de Jehová. Estaban atentos a lo que Dios les decía y ellos estaban comprometidos con enseñar esto. También les dice que fueron mensajeros de Dios. Ahora, el término mensajero es una palabra que describe a alguien que viene de la presencia de Dios y actúa como su vocero. ¿Sí? Dios destaca el ministerio de los sacerdotes como sus portavoces al pueblo de Israel. No solo enseñaron fiel y ortodoxamente la palabra de Dios, sino que transmitieron de forma directa al pueblo todo lo que ellos habían aprendido. Y ellos estaban enseñando para que el pueblo pueda desarrollar la tarea que Dios les había dado. Los labios de los sacerdotes han de guardar sabiduría, dice la palabra. El conocimiento del que Dios habla no es solo un conocimiento humano, sino que es un conocimiento sobrenatural. Ese conocimiento viene del Espíritu Santo, el que guía al pueblo de Dios. Después de haberles presentado sus responsabilidades, ¿no? Después de haberles mostrado esas características especiales que tenía un verdadero sacerdote, Malaquías va a proceder a nombrar los cargos por los cuales eran culpables delante de Dios, ¿no? Los sacerdotes se estaban equivocando en ese tiempo. Un mensajero de Dios debe decir las cosas tal y como son. Y eso fue una carga pesada para Malaquías. Hablar a los sacerdotes que se estaban equivocando y decirles las cosas claramente hacía que esa carga fuera pesada, ¿sí? Y también, hermanos, va a ser una carga pesada para los hijos de Dios en este día. Cuando nosotros entendemos su palabra, cuando nosotros estudiamos su palabra, nosotros debemos entender que debemos transmitir esta verdad a las otras personas. Y cuando lo hacemos, puede ser una carga pesada, porque estamos diciendo cosas que la palabra de Dios dice, como que la gente es pecadora, que necesita de un Salvador, que tenemos un Dios santo y que Él
es el único que puede salvarnos, el único que puede llevarnos a su presencia. Entonces, a la gente no le va a gustar lo que nosotros vamos a estar diciendo. En esta porción de este pasaje que estamos viendo, el profeta Malaquías acusó a los sacerdotes de haberse desviado del camino correcto. Se habían equivocado. Ahora, cuando los líderes se desvían de la verdad, hermanos, ¿qué se puede esperar de las personas que les siguen? En cierta ocasión el Señor Jesús enseñó que si un ciego guía a otro ciego, los dos iban a caer, ¿sí? Los predicadores de la apostasía van a llevar a sus seguidores a la apostasía y también a la corrupción. Y esa corrupción trae más corrupción. ¿Qué condición más triste cuando aquellos que tienen la responsabilidad de mostrar el camino de Dios se equivocan, se desvían y muestran otro camino? Pero damos gracias a Dios que hay hombres, ¿sí?, que dan ejemplo con sus vidas, ¿sí?, de esa noble verdad para que otros puedan seguir al Señor Jesús. Damos gracias por ellos. Otra acusación que les fue hecha a estos sacerdotes es que ellos habían hecho tropezar a muchos en la ley. Y esta es la triste tragedia, ¿no?, del liderazgo espiritual equivocado. Ese mal testimonio de los sacerdotes vino a ser pie de tropiezo para los del pueblo. Estos líderes, estos perversos líderes, estaban causando que otros tropiecen en las cosas del Señor. En vez de enseñar al pueblo a amar a Dios, a amar la ley de Jehová, ellos hacían que tropiecen. Pero qué diferente es cuando Dios habla palabras de Finés, ¿sí? ¿Quién era Finés? Finés era un nieto de Aarón. ¿Qué había hecho Finés? Este sacerdote, hermanos, actuó con celo a favor de Dios. Él mató a un israelita junto a la madianita que se habían presentado a la congregación de Israel, ¿sí? Y como recompensa a ese celo, recibió el sacerdocio permanente en Israel. Hermanos, va a ser muy triste ese día cuando los falsos maestros tengan que dar cuenta por las personas que han hecho tropezar. Va a ser terrible. Dios va a ser implacable con ellos. Otra acusación que encontramos, esa acusación de Dios, es que en la ley hacéis acepción de personas. Eso les dijo a estos sacerdotes. Y hermanos, era un muy grave pecado, porque siendo personas responsables de la aplicación justa de la ley, ¿no?, estos sacerdotes estaban haciendo acepción de personas. En consecuencia, ¿sí?, los pecados de los sacerdotes habían afectado al pacto, ¿sí?, lo habían arruinado, habían corrompido el pacto de Leví. Entonces, si recordamos un poco, el proceso de maldad es así. Se apartaron del camino, hicieron caer a otros y después corrompieron el pacto de Leví. Dios había soportado con mucha paciencia la infidelidad de los sacerdotes, pero ahora era tiempo de advertirles del castigo que venía. Como resultado de haber anulado el pacto con su mal comportamiento y sus pecados, Dios dijo por medio de Malaquías una sentencia. Dice: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. ¿Han escuchado, hermanos? Por sus pecados de los sacerdotes, Dios los había hecho viles y los había puesto en una situación baja delante del pueblo de Dios, ¿sí? Esa sentencia es algo duro, ¿sí? Es una gran calamidad que el profeta estaba pronunciando contra estos sacerdotes delincuentes e infieles. Ellos no eran imparciales en la imposición de la ley. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Dios les había dado el sacerdocio y ellos se habían equivocado completamente. Y esto es lo que estaba pasando dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Estos sacerdotes, para congraciarse con la gente, estaban aceptando toda clase de sacrificios, ¿sí? Animales que no se podían presentar delante de Dios, ¿no? Ellos los estaban corrompiendo,
¿sí? Ellos, en vez de aplicar la ley de Dios, estaban equivocándose, estaban llevando al pueblo a un camino diferente. Sin embargo, lejos de ganarse el favor del pueblo, Dios mismo estaba moviendo los corazones de los israelitas para que ellos mismos vieran viles y bajos a estos sacerdotes. Los menospreciaban. Hermano, aquí encontramos un mensaje muy importante, muy oportuno para nuestro tiempo. Lo que Dios espera de cada hijo de Dios, lo que Dios espera de un creyente, es temor y reverencia. El Señor quiere siervos fieles, ¿sí? Que resistan las pasiones del mundo. Hombres y mujeres que le honren y que le sirvan, no caminando en justicia y paz. Este es un desafío para cada uno de nosotros. Nosotros somos sacerdotes del Señor en este tiempo y debemos instruir a las personas que están a nuestro alrededor con la palabra de Dios. Y si nosotros nos equivocamos, el Señor va a castigarnos. Él va a hacer una obra para que nosotros retomemos la dirección que Él quiere para sus hijos. Es un gran desafío, hermanos. Es un llamado para nosotros, para que cambiemos, para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos sirviéndole al Señor. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir con nuestro llamado, Señor. Queremos honrarte, queremos servirte, Señor. Queremos enseñar tu palabra. No queremos hacer acepción de personas, Señor. No queremos ser como esos sacerdotes de los días de Malaquías que se estaban equivocando, que querían congraciarse con el pueblo, pero, Señor, tú has hecho que ellos sean viles delante del pueblo. Señor, queremos servirte de corazón, queremos amarte, queremos respetarte, honrarte, Señor. Ayúdanos, Padre. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Hermanas, felicidades una vez más. Que pasen un lindo día junto a sus familias. Hasta la próxima semana.